Santo Amaro se alza a orillas de un bosque tan denso que los rayos de sol apenas alcanzan el suelo cubierto por hojas húmedas. Las casas de madera crujen con el viento y las ventanas están cerradas con tablas reforzadas. Por la noche, el único sonido que rompe el silencio es el susurro del viento entre los cipreses, llevando rumores de nombres antiguos y pasos que no parecen humanos. Camila, periodista ambiciosa, busca una historia que la sumerja en leyendas olvidadas, pero teme revelar secretos que podrían costar la vida a alguien. Rafael, un guía experimentado, conoce cada sendero y cada tótem esculpido en los troncos. Sin embargo, carga con la culpa de no haber impedido desapariciones previas y teme volver a hallar vestigios oscuros en la selva. Sofía, una oficial decidida, investiga casos sin resolver de vecinos que nunca regresaron del bosque. Cada sombra fugaz reaviva en su mente el rostro de un niño perdido. Doña Eva, curandera y guardiana de tradiciones, prepara infusiones con hierbas ancestrales mientras medita si debe revelar la verdad sobre sacrificios que protegen a la comunidad o si su silencio los condena a todos. Al llegar, Camila graba en su grabadora un canto lejano, un tono sombrío que ni las aves parecen comprender. Rafael descubre recientes huellas de cuerdas colgadas de ramas bajas, recordándole rituales que prometió no volver a presenciar. Sofía advierte miradas furtivas de los hijos de los habitantes. Dejan de jugar y fijan la vista en el bosque como si los invitaran a entrar. Doña Eva rechaza el té de bienvenida de una vecina, pues intuye que el perfume de las flores oculta una advertencia. No confíes en los jardines de Santo Amaro. Entre miradas recelosas y pasos cautelosos, el grupo percibe que el verdadero secreto no yace solo en la vegetación, sino en los silencios de los aldeanos que los observan tras las ventanas. La oscuridad engulle las primeras casas junto al bosque, y el viento helado trae un susurro perpetuo de hojas. Entre los troncos altos, las lechuzas enmudecen y las ramas se entrelazan en siluetas que parecen aferrar la luna. El suelo húmedo exhala olor a tierra removida y musgo, y la única luz proviene de las linternas, cuyas llamas titilan como respuesta al pánico creciente. Cánticos ahogados en una lengua antigua resuenan entre los árboles, surgiendo y desvaneciéndose sin patrón. Camila encuentra un muñeco de paja pendiendo de una rama baja. Ojos de piedra, cincelados con expresión neutra, pero que dan la impresión de seguirlos. Rafael siente el suelo vibrar como si criaturas gigantes recorriesen el subsuelo, aunque ningún animal aparece. Sofía enciende su radio portátil y en lugar de silencio, escucha voces distorsionadas suplicando socorro, aún sin una frecuencia clara. Dividida entre la ambición de una gran investigación y el miedo a poner vidas en riesgo, Camila duda antes de adentrarse más en el sendero prohibido. Rafael, cargado por la culpa de viejas desapariciones, intenta disuadir al grupo de internarse en la selva, pero teme que revelar secretos lo aísle de la comunidad. Sofía experimenta un choque entre su deber policial y el pavor instintivo. Cada lamento ahogado le recuerda a los niños que no pudo salvar. Doña Eva observa desde la distancia, atormentada al saber que esas señales son ecos de rituales ancestrales, y teme haber atraído a los forasteros hacia el peligro. Mientras Camila graba al muñeco en video, Rafael intenta desprenderlo, pero sus manos tiemblan. La maraña de hilos y raíces sugiere un ritual de protección que devino maldición. Al acercarse a investigar el origen de los cánticos, Sofía tropieza con una empalizada improvisada de ramas afiladas, cortándose la palma de la mano y derramando sangre sobre símbolos pintados en el suelo. Doña Eva interviene con un llamado al silencio, pero solo atina a advertir: no quieren ser vistos, pero les gusta ser recordados. Bajo la atenta mirada de las linternas, el grupo comprende que la oscuridad del bosque está viva y que cada sonido, cada sombra, abre el camino a un secreto que los habitantes de Santo Amaro han querido mantener enterrado. La biblioteca comunal de Santo Amaro ocupa una vieja casona con ventanas bajas y persianas de madera que crujen con el viento. El aire huele a moho y papel envejecido. Hileras de estanterías
ellas sostienen volúmenes cuyas lomos de cuero descascarado llevan sellos de distintas épocas. Un farol de aceite parpadea sobre una mesita central, proyectando sombras danzantes y acentuando el silencio, roto solo por el pasar de páginas. Camila anhela la exclusiva que confirme sus sospechas, pero teme desatar la ira de quienes prefieren mantener a la aldea sumida en secretos. Rafael siente culpabilidad al leer sobre rituales de sus antepasados. Quiere salvar a la comunidad, pero vacila en exponer la mancha del pasado de su familia. Sofía, habituada a pruebas tangibles, se angustia con los relatos orales contradictorios y duda entre su deber como oficial y el temor de deshacer un pacto protector. Doña Eva, guardiana de tradiciones, se debate entre revelar las verdades que conoce y preservar el silencio que ha resguardado al poblado durante generaciones. Diarios antiguos relatan oraciones de sangre para apaciguar al guardián del bosque antes de la cosecha, con instrucciones para ofrendas en noches sin luna. Mapas con anotaciones en los márgenes señalan 5 claros prohibidos, uno llamado Corazón de la Noche, donde todos los que entraron desaparecieron. Una carta escrita con tinta roja habla de voces que susurran promesas al corazón de los ingenuos. Apuntes con caligrafía infantil mencionan un amigo del bosque que aparece cuando nadie más está cerca. Entre los estantes encontraron registros de un funeral secreto realizado hace 40 años, sin acta oficial, lo que sugiere la complicidad de los aldeanos. El bibliotecario los mira con desconfianza y advierte que hay libros que no deberían ser leídos por ojos curiosos. Camila y Rafael discuten si internarse en el Corazón de la Noche. Ella exige pruebas, él teme la maldición familiar. Sofía cuestiona la veracidad de las historias de Doña Eva y la anciana revuelve nerviosa un puñado de hierbas como si preparara una defensa. Al explorar un compartimento oculto en el piso, descubren huellas recientes que conducen a una puerta cerrada con runas talladas. Alguien vigila cada hallazgo. El sendero prohibido asciende entre raíces expuestas y troncos caídos, cubierto por una neblina que parece fluir desde los cipreses. Las hojas secas crujen bajo los pies y las ramas retorcidas forman enrejados naturales que bloquean la luz lunar. Un olor a resina quemada se mezcla con el moho y cada ráfaga de viento hace vibrar el bosque como un organismo viviente. Camila, ansiosa por su gran reportaje, siente el peso de cada sombra como la antesala de un desastre que podría arruinar su carrera. Rafael, dividido entre proteger al grupo y ocultar la culpa de desapariciones pasadas, teme que su miedo lo exponga como cómplice de tragedias. Sofía, acostumbrada a controlar escenas de crimen, pierde la compostura al percatarse de que el peligro no es humano y que la ley sirve de poco ante lo inexplicable. Doña Eva, guiándolos desde atrás, presiente que la selva pondrá a prueba no solo su coraje, sino sus debilidades más íntimas. Al doblar una curva, Camila divisa una figura pálida colgando de los lianes, un cuerpo sin rasgos faciales, inmóvil como estatua. Cuando Sofía ilumina con su linterna, la figura se disuelve en un torbellino de hojas que giran a su alrededor. Rafael avanza para tocar el tronco donde apareció el espectro y es lanzado contra la corteza de un jequitibá. Manos invisibles aprietan su muñeca con tal fuerza que parece escuchar sus huesos rechinar. La linterna parpadea y él cae de rodillas, el frío del bosque calando hasta los huesos. En el instante en que el grupo se dispone a socorrerlo, un susurro surge del matorral, pronunciando el nombre de Camila con tono acusatorio. Ella, temblorosa, descubre marcas de cuerda en su brazo y no recuerda cómo aparecieron. Sofía acusa a Rafael de haberla empujado deliberadamente para frenarlos. Él lo niega, pero la duda germina entre todos. El ataque los une en pánico y profundiza la desconfianza. Cada paso de regreso a la aldea está marcado por miradas cautelosas. ¿Quién busca la verdad y quién teme ser la próxima víctima o el verdugo? Cuando vuelven, un cielo encapotado presagia desgracias. Troncos recién cortados y cercas improvisadas forman barricadas que cierran salidas. Al fondo, las ventanas se clausuran de golpe. Los autos no arrancan
El motor solo tose y los celulares no reciben señal alguna. Cada intento de huida se ve frustrado. Las carreteras secundarias están inundadas por aguas fangosas que despiden una niebla blanquecina, capaz de inducir vértigo a quien se acerque demasiado. Las linternas fallan al iluminar las empalizadas, sumiéndolos en una oscuridad opresora. Voces amortiguadas llaman por los nombres de familiares perdidos, una artimaña psicológica que siembra desesperación. Camila, furiosa por ver su reportaje arruinado, quiere forzar el paso, pero teme perder la razón. Rafael, traicionado por la gente que siempre protegió, lucha con el impulso de revelar la complicidad de su familia en los antiguos rituales. Sofía intenta mantener la calma, pero la ausencia de leyes cede terreno al miedo colectivo y reconoce que el peligro real podría ser humano, no sobrenatural. Doña Eva, visiblemente perturbada, sabe que esos bloqueos forman parte de un pacto ancestral. Nadie entra ni sale sin la bendición de los mayores. Mientras debaten un plan, un grito lejano rasga el silencio. En la neblina aparecen linternas titilantes, conducidas por sombras que se mueven entre los árboles, como si el bosque y la comunidad se confabularan para retenerlos. El grupo se refugia en la sala persa de Doña Eva, donde el aire espeso huele a té de angélica y al limón de caballo que seca en guirnaldas colgadas del techo. Las ventanas están oscurecidas por antiguas cortinas bordadas con símbolos rúnicos, y en el centro del suelo descansa una alfombra gastada manchada con diseños semejantes a raíces torcidas. Con manos temblorosas, Doña Eva saca de una caja de madera papeles amarillentos por el tiempo y con mirada culpable revela secretos inconfesables. Generaciones atrás, una plaga diezmó a Santo Amaro, llevándose decenas de niños. En su desesperación, los ancianos ofrecieron recién nacidos al guardián del bosque, en clareales prohibidas, usando sangre y raíces arrancadas vivas para sellar el pacto. Con cada luna nueva, nuevas ofrendas mantenían la selva en silencio, pero cuando las reglas fallaron, los desaparecimientos resurgieron. Doña Eva confiesa que uno de esos sacrificios fue su propio hijo, al que llamaron en clave el niño Liana, y que guarda cicatrices en la muñeca como recordatorio de su culpa. Rafael reconoce el nombre de un tío abuelo en viejos registros de desapariciones. Camila comprende que el muñeco de paja hallado contenía mechones de cabello de víctimas ancestrales, usados para atraer al espíritu. Sofía descubre acrósticos ocultos en diarios con instrucciones para apaciguar la cólera y advertencias de que quien desvelara el secreto sería la próxima ofrenda. En el instante en que concluye el relato, cadenas chirrían afuera de la puerta. A través de la rendija ven linternas aproximarse. Varios aldeanos se reúnen en silencio para exigir que el pacto sea honrado. El dilema queda en evidencia. Desentrañar la verdad significará enfrentar no solo al guardián del bosque, sino también la ira de toda una comunidad que vive bajo un silencio impuesto. La noche en Santo Amaro parece respirar. La neblina húmeda asciende desde los charcos y las farolas titilan lanzando sombras que se estiran como manos hambrientas. Entre los susurros de las hojas se escuchan crujidos distantes, presagio de un horror que está a punto de revelarse. Ventanas de madera se astillan sin viento, esparciendo astillas que brillan bajo la luna y trazan garras luminosas. Bultos translúcidos arrastran cuerpos y dejan huellas de musgo que desaparecen al instante. Los árboles se mecen como tentáculos, crujen y se inclinan para observar a los transeúntes, y ráfagas de viento llevan gemidos ahogados. En el radio de Sofía, voces enloquecidas susurran promesas de compañía eterna, mientras un sonido rítmico acelera el pulso como tambores de un funeral.
Camila lucha entre el miedo y la excitación de captar cada fenómeno. Cada clic de su cámara revuelve su estómago ante la idea de más víctimas. Rafael, abrumado por la culpa de su omisión pasada, persigue un espectro emergente creyendo poder rescatar a un niño, aunque eso suponga perderse en la penumbra. Sofía, acostumbrada a órdenes claras, se ve retada por la ley de lo inexplicable y duda si debe proteger al grupo o acatar la orden de retirarse. Doña Eva, madre espiritual de la aldea, manipula un collar de semillas envenenadas, debatiéndose entre revelar rituales de exorcismo o sacrificarse para mantener el pacto ancestral. Mensajes escritos con sangre fresca aparecen en las puertas. Ella viene por ti, sembrando desconfianza al revelar que el peligro conoce sus nombres. Un grupo de aldeanos surge de las sombras entonando cánticos invertidos mientras portan antorchas negras, apuntando a una convergencia entre la comunidad y la fuerza oscura. Un agudo grito perfora la noche. Camila observa a Rafael siendo arrastrado dentro de un pozo improvisado. Solo el reflejo de sus ojos de terror centellea en el borde. Sofía halla en el suelo una muñeca de paja con el rostro chamuscado, su dedo índice señalando el bosque, como si éste ordenara una nueva ofrenda. La oscuridad en el bosque se adensa como un velo asfixiante. Senderos familiares crujen y se reconfiguran, empujando a cada forastero a rincones aislados. El aire se vuelve denso de humedad y hojas podridas, y cada aliento retumba como si la selva respirara sus temores. Camila, atormentada por la culpa de haber dejado morir a su hermana, es atraída por un canto suave y ve su reflejo en charcos oscuros, el rostro hambriento de su hermana llamando por socorro, arrastrándola al agua cenagosa. Rafael, consumido por la vergüenza de su linaje, se enfrenta a su tío abuelo desaparecido, quien extiende manos frías murmurando: «La culpa es herencia», llevándolo a casi atacar a Sofía convencido de que forma parte del pacto ancestral. Sofía, siempre protectora, oye voces de niños desamparados pidiendo refugio. Cada paso hacia ellos hace que las ramas se levanten como lanzas, hiriendo su brazo con óxido y sembrando dudas sobre su deber. Doña Eva, traicionada por su propia sangre, escucha el llanto de su hijo enterrado, siente raíces brotando de su muñeca y lleva el peso de un sacrificio que rehúsa terminar. Raíces vivas se enredan en los tobillos, robando la luz de las linternas y dejando solo destellos de ojos amarillos que los acechan. Pantanos aparecen donde antes hubo suelo firme, cubriendo de lodo a quienes se distraen e impidiendo el retorno al refugio. Voces distorsionadas repiten órdenes en lengua ancestral. Regresa al claro o entrega lo tuyo, guiándolos en círculos viciosos de terror. Camila, luchando contra la corriente fangosa, rechaza la ayuda de Sofía, convencida de que la policía la envió para condenarla como a su hermana. Rafael, liberado momentáneamente de la ilusión, comprende que atacó a Sofía y se desespera al verse solo, rodeado por voces que repiten su nombre. Sofía, herida, contempla abandonar la misión para salvar su vida, pero encuentra en Doña Eva una determinación amarga. La anciana porta semillas envenenadas, listas para un último sacrificio. Al final, los cuatro comprenden que el bosque no solo castiga las transgresiones, sino que se alimenta de sus remordimientos más profundos, preparándolos para un sacrificio final mayor que cualquier ofrenda ancestral. La clareira de los antiguos rituales está rodeada por raíces negras entrelazadas como arterias y exhala un aroma terroso y húmedo. Velas blancas clavadas en el suelo forman un círculo irregular que proyecta un resplandor danzante sobre troncos ancestrales. El viento aúlla entre las copas, trayendo fragmentos del cántico ancestral que Joaquín interrumpe con voz temblorosa. Camila lucha contra el miedo a exponer su fracaso. Si el ritual no funciona, su búsqueda de justicia por su hermana habrá sido en vano. Rafael queda dominado por la necesidad de expiar la culpa heredada, temiendo que cualquier vacilación condene a la aldea a la ira del guardián. Sofía, dividida entre la razón policial y la fe en lo inexplicable, siente su pulso desentonar, atemorizada de perder el control de aquello que juró proteger.
Doña Eva, consumida por el remordimiento ancestral, se prepara para derramar su sangre en la tierra, convencida de que solo un sacrificio supremo traerá la paz. Las velas tiemblan al ritmo de la invocación invertida de Joaquín, y las raíces alrededor vibran como si respondieran al poder restaurador. Un grito gutural surge del suelo, erigiendo una presencia colosal de ramas y hojas que ruge con una fuerza capaz de helar la sangre. La tierra se abre con grietas rasas, exhalando vapor dorado que intenta apagar las llamas. La brisa se convierte en remolino, arremolinando cenizas y pétalos negros que ponen a prueba la solidez del círculo sagrado. Cuando la figura sin rostro emerge sobre el anillo de velas, una ráfaga apaga la llama y sumerge todo en tinieblas salpicadas por el rojo de la sangre de Eva que corre por surcos en el suelo. De pronto, un rayo de luz pura irrumpe desde el centro del círculo, fusionándose con la sangre derramada y el cántico de Joaquín, creando un vórtice luminoso que succiona a la entidad de vuelta a la tierra. Eva cae, extenuada, pero con los ojos brillantes de alivio. El guardián, ahora silenciado, yace aprisionado bajo los guijarros del suelo sagrado. Al desvanecerse el último eco del rugido, un silencio sepulcral inunda la clareira. Los cuatro caen de rodillas, cubiertos de hojas y polvo, compartiendo un instante de redención y miedo contenido, conscientes de que el pacto se renovó a un precio que jamás olvidarán. Al amanecer, el sol irrumpe sin disipar el aire húmedo que envuelve Santo Amaro. Las casas muestran hendiduras forzadas en los marcos de las puertas y marcas de ramas retorcidas en las paredes. El bosque, ahora en calma, emite un leve crujido, como si los vigilaran desde lo profundo. En el patio de la vieja iglesia, el círculo de velas se marchita bajo la luz diurna, dejando cera endurecida y gotas de sangre seca. Cada uno carga heridas emocionales. Camila parte con su reportaje, pero atormentada por las imágenes de los rostros que vio desvanecerse en la niebla, y duda si exponer la historia traerá justicia o más víctimas. Rafael cierra el sendero principal con nuevas barricadas de piedras y troncos, obsesionado con evitar que curioseadores desafíen el pacto, pero teme la soledad de quien guarda secretos mortales. Sofía archiva el expediente como sin explicación formal en el sistema policial, pero pasa las noches revisando grabaciones donde en cada fotograma detenido hay sombras que no deberían existir. Doña Eva entierra las semillas envenenadas en el fondo del jardín, dispuesta a mantenerlas fuera del alcance de manos indebidas, mientras siente el peso de cada muerte que perpetuó. Por la tarde, Camila recibe un mensaje anónimo. No contaste todo, junto a una foto antigua que muestra a su hermana junto a un tótem desconocido. Rafael halla sobre la barricada un muñeco de paja recién hecho, con ojos de piedra clavados hacia el interior de la aldea. Sofía capta en el radio de la patrulla un susurro infantil pidiendo ayuda, pese a no haber nadie al otro lado, y teme que el bosque trascienda sus límites. Al despertar, doña Eva advierte que las raíces del jardín formaron una letra: vuelve. Al anochecer, sombras alargadas se deslizan entre las casas. Un viento gélido susurra nombres que el grupo creía haber dejado atrás, y una rama se inclina en la ventana de Camila como invitándola: vuelve al bosque. La vieja hacienda de los Martins se alza aislada en un valle envuelto en niebla, donde el crujido de las tablas sueltas del porche suena como susurros lejanos. El granero, con las puertas entreabiertas, exhala un olor a heno añejo mezclado con un matiz metálico inexplicable. El bosque que bordea la propiedad forma un muro vivo de troncos retorcidos y raíces expuestas, proyectando sombras que se alargan incluso bajo el sol pálido de otoño. Personajes y motivaciones. Mariana, periodista ambiciosa, siente el peso de una carrera a punto de estancarse. Su ansia por una gran crónica la hace ignorar el frío en la espina dorsal al enfrentarse a ventanas rotas. Paulo, detective experimentado, carga con el fracaso de no haber encontrado a una niña desaparecida en otro caso. Cada puerta cerrada con llave lo hace revivir aquella antigua derrota. Laura, antropóloga
psicóloga escéptica, busca explicaciones racionales a las leyendas rurales, pero el atardecer que engulle el horizonte amenaza su convicción de que todo tiene una causa lógica. Sofía, parapsicóloga sensitiva, percibe corrientes de energía negativa al pisar el suelo infestado de hormigas muertas. Sus sueños, llenos de figuras sin rostro, la hacen dudar de su propia cordura. Conflictos iniciales. Al hospedarse en la casa principal, descubren que no está completamente deshabitada. Un columpio de madera en el jardín se mueve sin viento, recordándole a Mariana la soledad de su infancia. Las ollas en la cocina parecen reorganizadas y Paulo halla un plato limpio sobre la mesa, lo que sugiere una presencia reciente. Laura observa símbolos rayados en el umbral de la puerta, trazos que no figuran en ningún registro folclórico conocido. Sofía siente un escalofrío al tocar la manilla de la puerta del cuarto de los Martins, un breve choque como si hubiera allí una memoria eléctrica de miedo, ambiente y primeras tensiones. El aire frío se cuela por las ventanas mal selladas, trayendo un sonido inconfundible de cincel contra la piedra. El granero guarda un pozo antiguo, cuyas paredes están marcadas por anclajes oxidados. Por la noche, el aleteo de aves nocturnas se mezcla con pasos en el sótano, amplificando la incomodidad. Mientras discuten el plan de investigación, surge el primer choque entre Mariana y Paulo. Ella quiere adentrarse por los pasillos oscuros en busca de pruebas. Él exige precaución, recordando que un paso en falso podría costarles la vida. Ambiente nocturno. La oscuridad envuelve el granero en ruinas, donde la luz de las linternas apenas perfora el velo de polvo y telarañas. El silencio se quiebra con el crujir de tablas sueltas y el ocasional golpeteo de cascos de caballo en la distancia. El olor a heno envejecido se mezcla con el tinte metálico de algo derramado en el suelo de tierra compactada. Motivaciones internas. Mariana siente el escalofrío como un llamado a la gran crónica, pero teme que cada avance la acerque a un secreto que podría arruinarle la vida. Paulo rememora el fracaso del caso de la niña perdida y está decidido a no repetir el error, aunque eso implique ignorar sus propios límites de seguridad. Laura, la escéptica, busca una explicación racional para cada ruido, pero el viento extraño entre las vigas amenaza su convicción de que el mundo puede entenderse por completo. Sofía, consciente de la vibración negativa del suelo, quiere proteger al grupo de lo inexplicable, aunque sabe que cualquier acción podría empeorar el peligro. Primer indicio de extrañeza. Un llanto infantil resuena por los corredores oscuros, proveniente de un compartimento donde no existía cuna. Mariana halla un papel húmedo pegado a una puerta. Ellos te observan, escrito con letra infantil y manchado por lágrimas. En el radio de Paulo se entrelaza estática con susurros que repiten su nombre, a pesar de que el aparato está sin baterías. Laura ve por un instante, reflejado en un fragmento de espejo roto, el rostro de una niña que desaparece al parpadear. Conflictos emergentes. Mariana quiere seguir el llanto para documentar el fenómeno, pero Paulo la detiene temiendo una trampa. Laura discute con Sofía sobre la verdadera naturaleza de los susurros, si son solo viento o algo capturado en las grabaciones. Sofía insiste en sellar la puerta de donde emana el llanto, mientras Paulo teme que eso los encierre dentro del granero. El grupo comprende que cada decisión aumenta la tensión. Avanzar o retroceder podría marcar la diferencia entre revelar la verdad o desvanecerse sin rastro. Desarrollo del misterio. La casa principal de los Martins revela secretos en cada estancia oscura, y el aire denso huele a muebles antiguos y papel mohoso. A medida que exploran, el peso del pasado parece presionar las puertas, y cada pasillo estrecho retumba con pasos ajenos a los 4 investigadores. Motivaciones internas. Mariana siente que cada diario hallado puede ser la materia prima para el reportaje que catapultará su carrera, pero teme el precio personal
personal de sacar a la luz verdades tan sombrías. Paulo, acostumbrado a evidencias tangibles, busca reforzar su confianza en los métodos policiales, aunque la naturaleza inexplicable de los hallazgos lo haga cuestionar su propia experiencia. Laura, firme en su escepticismo, intenta catalogar cada símbolo y anotación como el fruto de una mente perturbada, pero su lógica vacila ante dibujos ritualísticos llenos de detalles. Sofía percibe rastros de energía en las páginas amarillentas, convencida de que la familia dejó huellas espirituales en forma de símbolos y registros de sueños. Descubrimientos perturbadores. En una habitación cerrada con llave, encuentran diarios repletos de instrucciones para preparar infusiones con hierbas alucinógenas usadas para comunicarse con presencias del monte. Fotografías polvorientas muestran a la familia reunida frente al granero, pero los rostros y las sombras están intencionadamente difuminados como para ocultar algo. Mapas antiguos señalan senderos que llevan a claros aislados, apodados Susurro de los Vientos y Abrazo de la Oscuridad, donde ocurrieron desapariciones. Un viejo grabador de cinta almacena fragmentos de cantos nocturnos y risas infantiles, aunque el audio se interrumpe cada vez que algo se mueve en el entorno. Conflictos emergentes. Mariana quiere transcribir los diarios en el acto, pero Paulo lo impide, recordándole que podrían perder pruebas valiosas si provocan una reacción. Laura acusa a Sofía de sobreinterpretar energías sutiles, y Sofía responde que la falta de explicación científica no garantiza la ausencia de fenómeno. Los cuatro advierten huellas recientes en el polvo del ático, como si alguien o algo volviera para borrar las evidencias. Un soplo gélido recorre el pasillo justo cuando deciden abrir una puerta sellada, obligándolos a replantearse si deben avanzar o retroceder. Cada pista enreda más el misterio, y la casa, antes símbolo de abandono, se convierte en un laberinto viviente que desafía la razón y la valentía de cada investigador. Primer enfrentamiento con el peligro. El desván exhala un aire viciado de moho y madera podrida. Las tablas crujen bajo sus pasos y una luz tenue entra por las grietas del tejado inclinado. El silencio pesa, roto solo por el silbido del viento colándose por una ventana rota y el susurro de papeles antiguos esparcidos por el suelo. Al abrir una puerta sucia, escuchan voces infantiles que repiten sus nombres en coro. Un estruendo anuncia la caída de una vieja cuna, y las linternas parpadean mientras surge una figura esbelta en un rincón, un niño sin rasgos faciales, vestido con harapos. Cuando la figura extiende su brazo esquelético, el aire se congela y los susurros se convierten en un agudo alarido. Mariana retrocede, tropieza con una caja y se araña profundamente el brazo. Paulo alza la linterna, pero las cadenas oxidadas sobre ellos se desploman y bloquean la única salida. Laura, al mirar su reflejo en un espejo quebrado, ve su propio rostro distorsionado y olvidado. Sofía presiente manos invisibles oprimiendo sus hombros, susurros que le advierten que ninguno saldrá indemne de allí. Intento de fuga. El alba tiñe el granero de un gris espectral, pero la promesa de luz se desvanece. Cada puerta que abren revela pasillos que se alargan y retuercen como si las paredes cobraran vida. El suelo, ya maltrecho, cede a tablas podridas que dejan al descubierto grietas que exhalan un vapor húmedo y fétido. Las linternas fallan una por una, sumiéndolos en una oscuridad palpitante, obstáculos y ambiente, pasillos móviles. Las tablas crujen y se deslizan, abriendo escapatorias donde había techo y cerrando salidas descubiertas. Vapores alucinógenos. La humedad que emana de las grietas induce sueños vívidos, haciendo dudar a cada cual de lo real. Puertas torcidas, cerraduras oxidadas giran en falso o se cierran solas, aislando a miembros del grupo en habitaciones sin ventanas. Voces a lo lejos, susurros de nanas provienen de corrientes de aire imaginarias, guiándolos hacia trampas de barro y zarzas, conflictos y reviravoltas. En el pasillo principal, Mariana fuerza una puerta que antes cedía sin dificultad, pero al abrirse, da paso a la antigua bodega inundada con agua turbia. Paulo duda en cruzar.
temiendo hundirse en recuerdos de cementerios anegados. Laura, presa del pánico, discute con Sofía y ambas acaban separadas. Laura corre por unas escaleras que desaparecen tras ella. Sofía halla en el sótano fragmentos de juguetes de los Martins, recién lavados, como si alguien revisara el legado de la infancia perdida. En el clímax del caos, un estruendo hace caer las linternas de sus manos. Los cuatro comprenden que no huirán a solas. Algo reconfigura la granja para retenerlos y la única vía de escape podría ser enfrentar el ritual que los atrajo hasta allí. Revelación del pasado. Al abrir un armario en el sótano, descubren una puerta oculta. El aire dentro huele a cera quemada y tinte rojo. Viejas repisas guardan manuscritos amarillentos con anotaciones temblorosas que describen invocaciones en noches sin luna, frascos oxidados con restos de hierbas raras y muestras de sangre etiquetadas con nombres de los hijos Martins, y un espejo tallado cubierto por un lienzo oscuro que Sofía siente vibrar con energía atrapada. Motivaciones internas. Mariana, sedienta de un gran reportaje, se enfrenta al remordimiento de exponer un pacto que salvó y condenó vidas. Paulo, reviviendo el trauma de la niña perdida, teme repetir su fracaso y no lograr evitar otra tragedia. Laura, desafiada por lo inexplicable, se debate entre descartar todo como locura colectiva o aceptar que el folclore fue un manual de supervivencia. Sofía, en contacto con el espejo, escucha los clamores de los Martins, aprisionados, y cuestiona hasta dónde debe llegar su deber de proteger. Descubrimientos perturbadores. El patriarca de la familia selló un pacto con una entidad del bosque, ofreciendo niños a cambio de prosperidad, pero renunció al último sacrificio por culpa. La familia no desapareció por azar, fue desplazada a una dimensión paralela, atrapada entre ecos del tiempo y gritos ahogados, esperando la consumación del ritual. Un diario advierte: quien intente liberarnos pagará con la sangre de un inocente, sugiriendo que deberán elegir la ofrenda final. Mapas anexos señalan la ubicación exacta de las cenizas de sacrificios antiguos, únicas capaces de equilibrar la maldición. Conflictos emergentes. Debaten si continuar. Repetir el ritual puede salvar a los Martins, pero exigiría un sacrificio humano, lo cual hiere la ética de Paulo y Mariana. Laura teme tocar las cenizas por miedo a contaminar su mente con energías malignas, mientras Sofía suplica usarlas para liberar a los prisioneros. Una sombra rasga la esquina de la sala, proyectando figuras inquietas en el espejo, recordándoles que el tiempo para decidir se agota. El techo cruje amenazante, como si la entidad esperara el veredicto para celebrar con sangre nueva o condenarlos a todos al mismo limbo. Crecimiento de la amenaza. La luna llena ilumina la hacienda con un tono pálido que no disipa el mal creciente. Los muros de piedra exhalan vapor negro y el viento arrastra sollozos sofocados entre el chirrido de las puertas. La presencia que habitaba las sombras ahora se manifiesta en ataques directos, desafiando los límites físicos y mentales de los investigadores. Fenómenos sobrenaturales. Raíces retorcidas brotan del suelo atrapando zapatos y ropas como serpientes. Paredes segregan un líquido oscuro que circula como venas, formando símbolos antiguos que brillan con la luz temblorosa de las linternas. Los espejos solo reflejan fragmentos de cuerpos extendidos, como una legión de víctimas queriendo escapar del vidrio. El radio de Paulo irrumpe con cánticos rituales en frecuencias agudas que revientan los tímpanos de quien lo escucha. Motivaciones en conflicto. Mariana ve cómo su ambición cede al terror. Quiere filmar la verdad, pero cada toma la acerca a un abismo que podría devorar su cordura. Paulo, embargado por la culpa, se lanza hacia adelante con movimientos bruscos, creyendo que solo la acción frenética lo redimirá. Laura presencia cómo su lógica se quiebra ante cada evidencia, dudando si su formación vale una gota de sangre derramada. Sofía percibe las voces de los Martins, exigiendo posesión de su cuerpo y teme convertirse en la próxima ofrenda.
nuevas situaciones y reviravoltas. Un relámpago en el granero revela la silueta de todas las niñas y niños desaparecidos, sentados en círculo y murmurando el nombre de quienes invadieron su territorio. El diario de los Martins adquiere páginas nuevas escritas con tinta fresca, detallando un ritual de retorno que solo puede interrumpirse con un sacrificio voluntario. Una grieta en el sótano se abre hacia un abismo insondable del que emerge el eco risueño de la familia, provocando vértigo a quien ose mirar. Un objeto querido de cada uno, la cámara de Mariana, la insignia de Paulo, el cuaderno de Laura y el collar de Sofía, se mueve solo, señalando un punto donde deberán elegir entre salvarse o liberar a los Martins. En este instante, el terror deja de ser una prueba de coraje y se convierte en un dilema de vida o muerte, obligándolos a enfrentar su pasado y decidir cuánto están dispuestos a sacrificar para sobrevivir o perecer al completar el ritual. Punto de desesperación. La hacienda parece inhalar angustia. Corredores antes reconocibles se pliegan sobre sí mismos y el aire pútrido pesa en los pulmones, haciendo doloroso cada suspiro. Tablas amenazan como cuchillas, bloqueando pasos, mientras una fría neblina se filtra por rendijas y aniquila cualquier sensación de seguridad. Visiones y torturas psicológicas. Mariana se encuentra frente a un espejo manchado de tierra donde su hermana desaparecida le sonríe y la llama por su nombre. Al alargar la mano, el cristal se hace añicos y su reflejo susurra secretos de un pasado que creía enterrado. Paulo ve a la niña que nunca salvó sentada en un charco de sangre, extendiendo un juguete ensangrentado. En pánico, casi dispara antes de darse cuenta de que el miedo ha tomado control de su mano temblorosa. Laura es acosada por voces de aldeanos acusándola de profanar tradiciones, y los pasillos se llenan de sombras que repiten frases racionales al revés, socavando su fe en la ciencia. Sofía siente raíces enredándose en sus tobillos y percibe los ecos de los Martins en corrientes de aire que vibran en su mente, urgiendo el fin del ritual antes de que sea demasiado tarde. Obstáculos físicos. Las puertas se cierran tras cada avance y las paredes se aproximan con un crujido, aislándolos en habitaciones sin salida. El suelo cede bajo sus pies, abriendo charcos de barro donde manos invisibles intentan arrastrarlos hacia el abismo. Las linternas mueren ante corrientes de aire gélido, dejándolos en completa oscuridad, guiados solo por suspiros y crujidos. Confrontación final. El antiguo granero fue transformado en una capilla improvisada, con el suelo de piedra marcado por símbolos tallados en el tiempo. Velas negras clavadas en la tierra exhalan un humo pútrido y el aire vibra con voces lejanas, como si toda la hacienda se preparara para disolver a los intrusos. Motivaciones internas. Mariana, dividida entre la urgencia de documentar la verdad y el miedo a perderse a sí misma, siente que cada chispa podría consumirla. Paulo busca redimirse de su anterior fracaso y demostrar que esta vez nadie quedará en el silencio. Laura arriesga su seguridad intelectual para proteger a quienes ahora llevan su historia en sus hombros. Sofía, al borde del colapso, lucha por no ceder al poder de la entidad y evitar nuevas víctimas. Ritual y enfrentamiento. Paulo traza un círculo con sal, mezclada con cenizas de antiguos sacrificios, mientras Laura recita con voz firme las palabras del diario. Mariana coloca cámaras y linternas para registrar cada detalle, pero la oscuridad avanza, desgarrando la madera con un estallido sordo. Sofía sostiene el espejo cubierto con un lienzo negro, escuchando los lamentos de los prisioneros mientras los cristales tiemblan en sus manos. La entidad irrumpe entre raíces vivas, extendiendo brazos nudosos que rasgan el aire como cuchillas. Clímax y sacrificio. Las velas tiemblan hasta extinguirse. Las sombras danzan alrededor y empujan al grupo contra el muro de símbolos. Paulo arranca su placa de detective y la quema en el centro del círculo, ofreciendo el peso de su culpa. Laura deja caer una gota de sangre en la sal, renunciando a su última duda. Sofía rompe el espejo en un gesto final. En un estallido de luz opaca, los gritos de los Martins se funden con el crujir del vidrio y la tierra tiembla al sellar la entidad entre fragmentos.
Cuando el último lamento se extingue, el círculo se deshace en polvo y el silencio resultante advierte: el pacto se renovó, pero las heridas dejadas jamás sanarán. Desenlace y consecuencias. El primer rayo de sol atraviesa el granero en ruinas, revelando manchas de ceniza y sangre seca en el suelo agrietado. Las tablas crujen bajo una brisa fría que susurra secretos ancestrales. El aire huele a velas negras apagadas y al eco lejano de pasos que nunca se alejan. Motivaciones y reacciones finales. Mariana sostiene su cámara, atrapada entre seguir con la historia que podría relanzar su carrera o preservar su paz, pues cada fotograma lleva la mirada vacía de los niños Martins. Paulo observa el portón oxidado con mezcla de culpa y alivio, preguntándose si la justicia humana alcanzará lo que la fuerza sobrenatural castiga. Laura repasa los símbolos descifrados y comprende que la ciencia debe aprender a escuchar temores milenarios. Sofía guarda los fragmentos del espejo en un estuche sellado, consciente de que su don la enlaza para siempre con los prisioneros entre mundos. Consecuencias y nuevas señales. Las grabaciones de Mariana registran, entre estática y luces moribundas, reflejos de rostros pálidos presionándose contra el vidrio, incluso cuando creen que la entidad está sellada. En la aldea cercana, un campesino desentierra un fragmento óseo junto a sus arados, reavivando rumores de que la maldición no se limita a la propiedad Martins. Por la noche, el radio de Paulo emite fugaces susurros grabados durante el ritual, como si esa frecuencia rechazara el silencio. Laura recibe un correo anónimo con una sola foto: el espejo roto reflejando su habitación, donde una sombra sin rostro parece observarla desde el fondo. Aunque el pacto se renovó y el sacrificio se concretó, perdura una sensación de vigilancia constante. El caso de la familia desaparecida sin dejar rastro ha abierto un capítulo invisible, escrito en fisuras del mundo real por susurros que nunca. Clara bajó del carro con el corazón desbocado, el olor a aceite quemado todavía impregnado en el húmedo velo del camino. A su lado, Rafael apretó el lente de la cámara como si buscara protección. Años atrás, un clic accidental había presenciado el suicidio de un compañero y desde entonces capturar sombras era su manera de exorcizar aquel trauma. El caserón se alzaba en la cima de una colina escarpada, sus ventanas amplias como ojos vacíos, y el motor del carro se negó a arrancar por segunda vez, obligándolos a enfrentar esa centinela de piedra y madera podrida. El vestíbulo crujía bajo cada paso. Las paredes, forradas con papel floral desvaído, exhibían parches improvisados que intentaban ocultar manchas amarillentas, huellas de antiguos incendios que, según rumores, habían consumido a un mayordomo. Clara sintió el peso de la pared contra la mano, la cicatriz en su muñeca derecha palpitándole mientras luchaba por vencer el impulso de retroceder. Rafael iluminó con la linterna el candelabro de bronce. Colgantes de cristal pendían torcidos, como lágrimas congeladas. En el salón principal, una mesa de roble mostraba herramientas de restauración esparcidas, pinceles de cerdas endurecidas y frascos de barniz negro. Sobre la persa deshilachada, restos de una taza de té petrificada sugerían que alguien había abandonado todo en un súbito pavor. A la derecha, el espejo dominaba la pared con un marco cargado de rostros esculpidos, retorciéndose en agonía. Rafael se acercó, intrigado por las huellas de ceniza bajo la pintura dorada, y Clara reconoció símbolos ocultistas esbozados en relieve. El viento aullaba por las rendijas de las puertas dobles, rompiendo el silencio con un susurro gélido. Cada vez que Clara respiraba hondo, sentía el polvo deslizarse por su garganta como si respirar fuera algo prohibido. Rafael ajustó la cámara e intentó captar el reflejo del candelabro, pero el visor mostró algo más.
Una figura indistinta flotaba detrás de Clara, inclinando el rostro con una sonrisa que sus ojos aún no lograban descifrar. Ella se giró de golpe, con el corazón al borde del colapso, y solo encontró la negrura vacía del salón. A pesar del miedo, reunieron fuerzas para avanzar por los sinuosos corredores, sin imaginar que cada paso los adentraba aún más en el misterio de aquella casa donde nada era exactamente lo que parecía. Clara caminaba por el salón lateral, tratando de controlar el temblor en sus manos. Su miedo surgía de una antigua sensación de abandono. De niña, había escuchado ecos de voces en el ático de su casa tras la muerte de su madre. Ahora, cada crujido del piso de tablas sueltas reactivaba esa angustia. Rafael la seguía con la cámara alzada, decidido a capturar algo extraordinario y demostrar que su arte podía exorcizar sus propios fantasmas del pasado. Al doblar el corredor, Clara notó un retrato familiar colgado torcido, aunque no recordaba haberlo visto durante la inspección inicial. Los ojos pintados en el lienzo parecían seguirla, como si el antepasado retratado susurrara secretos prohibidos. Cuando intentó enderezar el cuadro, escuchó un chasquido tras de sí. Se giró presa del pánico y solo encontró una puerta cerrada, pero curiosamente sin picaporte. La madera parecía más nueva que el resto de las paredes descoloridas. Rafael la llamó, pero su voz sonaba distante, como si viniera de un pozo. En el visor de la cámara, Clara vio su propio reflejo en el espejo del salón principal, pero temblaba en sincronía con una sonrisa que ella nunca había esbozado. Un destello de algo rojo brilló detrás de su nuca, reflejado en el vidrio. El latido de su corazón reverberó en el pecho de Rafael cuando se dio cuenta de que el reflejo sostenía un objeto de cristal que no existía en sus manos. Un detalle tan minucioso que les había pasado desapercibido. De pronto, la batería de la cámara se agotó por completo, sumiéndolos en un silencio absoluto. Sin luz, escucharon un susurro tan cercano que parecía brotar del mismo cuerpo de Clara. «¿Estás lista para ver tu verdad?» El aire se enfrió y, con esa bocanada gélida, Clara sintió el anillo apretarse en su dedo, como si advirtiera que algo antiguo había despertado. Clara hojea el diario empolvado encontrado en el corredor oscuro, cada página exhalando un olor acre a tinta antigua y sangre estancada. Recuerda el vacío que dejó su madre, quien desapareció sin dejar rastro, y percibe el diario vibrar en su mano como si contuviera una promesa de respuestas o de condena. Rafael, por su parte, revisa las anotaciones con mirada atenta, impulsado por el deseo de demostrarse a sí mismo que no es solo un fotógrafo de apariciones, sino alguien capaz de enfrentarse a lo sobrenatural de igual a igual. Ambos escuchan un golpe sordo proveniente del piso de tablas de arriba, pasos lentos y cadenciados. El caserón reaccionaba a sus emociones. Los pasillos se estrechaban de repente, sombras alargándose sobre las paredes como tentáculos que buscaban tocar la carne. Un viento gélido descendía por la abertura de las escaleras, cargado de un susurro indescifrable que se mezclaba con el crujir de las páginas al pasar. Cada símbolo garabateado en el diario coincidía con los relieves del marco del espejo, formando un patrón que latía levemente cuando la linterna de Rafael lo iluminaba. Al examinar las entradas, encontraron una página chamuscada en los bordes, donde la tinta se confundía con un líquido oscuro. Las palabras «aquel que ve su muerte» emergían como si estuvieran escritas con sangre fresca. Rafael intentó fotografiar el fragmento, pero la cámara se apagó sola y el visor solo mostró el rostro de Clara, con los ojos hinchados de preocupación. Ella apretó el diario contra el pecho, temiendo que cada revelación los acercara al destino anunciado por el espejo. Impulsados por la urgencia de descifrar el enigma, exploraron un nicho oculto tras un armario antiguo. Allí descubrieron fragmentos de un espejo menor, esquirlas que reflejaban sus propios rostros, pero con expresiones de terror que no habrían reconocido sin aquel espejo distorsionado. Clara sintió un dolor en el
pecho. ¿Y si el espejo ya hubiera escogido la forma de su muerte? Rafael se estremeció al ver en una astilla su propio reflejo extendido sobre un lago de fuego. La tensión creció cuando se dieron cuenta de que no estaban solos. Un leve crujido, como el roce de un pañuelo al caer, provenía de detrás de un pesado telón. Se cruzaron una mirada, conscientes de que cada pista hallada cerraba un círculo, aprisionándolos cada vez más a la macabra historia de ese lugar. Clara y Rafael regresan al salón principal para intentar comprender la fuerza que atormenta al espejo, pero encuentran una escena que confirma el horror. Las velas arden con llamas negras y el reflejo en el marco parece latir como un corazón deformado. Cada uno siente el peso de sus propios demonios internos. Clara reviviendo el abandono materno y Rafael la sensación de impotencia ante la muerte de un amigo, mientras se preparan para enfrentar aquello que aún no se atreven a nombrar. Durante el enfrentamiento, el espejo emitió un estallido agudo, resquebrajando ligeramente la superficie mientras la imagen reflejada se contorsionaba en una sonrisa grotesca. De pronto, una mano pálida surgió del marco, sus uñas alargadas rasgando el aire y dejando rastros de hollín en la pared de piedra. Rafael intentó fotografiar el fenómeno, pero el obturador se trabó y la cámara cayó, produciendo un destello que reveló una silueta encorvada detrás de Clara. Ella sintió un apretón en el pecho cuando la sombra susurró su nombre, mezclando verdad e ilusión, y se arrastró hasta Rafael para compartir el pánico sin pronunciar palabra. Al instante siguiente, un estruendo retumbó por el caserón cuando la puerta del salón se cerró con violencia, atrapándolos en su interior. El aire se volvió denso, como si respiraran bajo el agua, y el piso tembló bajo pasos invisibles que se acercaban sin cesar. Rafael, dominado por la culpa de no llegar a tiempo, vaciló en proteger a Clara, mientras ella, impulsada por una valentía viscosa, decidió abalanzarse contra el reflejo distorsionado. Cuando las velas finalmente se apagaron, solo quedó el resplandor del espejo, anunciando una mirada famélica. La carrera que siguió terminó con Clara empujando un viejo cuadro contra el marco, retrasando el avance de la forma sombría, pero no sin pagar un precio. Rafael cayó, recibiendo un golpe que lo dejó sin aliento. Ambos comprendieron que de ese momento en adelante nada volvería a ser igual. Clara corría por los corredores angostos, el diario apretado contra el pecho como un talismán, mientras Rafael la seguía de cerca, la cámara en la correa lista para capturar cualquier señal de actividad sobrenatural. El piso crujía bajo sus pies como si protestara, sugiriendo que el caserón estaba vivo y dispuesto a engullirlos. Al llegar a la puerta principal, descubren que el picaporte gira vacío, suelto, como si no tuviera cerrojo. Cuando la empujan, la puerta se abre hacia el mismo salón donde comenzaron, ahora iluminado por velas negras que ennegrecen incluso el aire. Intentan la ventana contigua, pero rejas retorcidas surgen del marco como garras de metal, apretando el vidrio fino hasta que se resquebraja. Clara apoya la mano en el vidrio helado y ve su reflejo susurrar «Quédate», antes de que las rejas se cierren con un estruendo metálico. Rafael recuerda un pasadizo oculto bajo la escalera. Remueven tablas sueltas y encuentran un túnel embarrado, pero al entrar, el corredor se extiende infinitamente. Las linternas titilan en medio de voces lejanas y risas agonizantes, poniendo a prueba la cordura de ambos. El túnel desemboca en una habitación ahogada, donde la chimenea se enciende sola, proyectando sombras que retuercen símbolos antiguos pintados con hollín. La puerta se cierra tras ellos y un viento gélido apaga sus linternas, dejando solo el brillo rojo sangre de un fragmento de espejo en el centro del aposento. En el instante en que las llamas vacilan, Clara siente una urgencia feroz por proteger a Rafael, pero el miedo los lleva a intercambiar acusaciones. Ella lo culpa por insistir en avanzar, y él a ella por ignorar señales vitales de peligro. La tensión entre ambos
reverbera por las paredes, alimentando a la entidad con emociones crudas. En un acto de desesperación, Clara toma el fragmento de espejo y lo arroja contra la pared, creando una fisura que palpita como un órgano ensangrentado. Por un breve instante ven sus propios rostros reflejados, pálidos, resignados, y un grito retumba por todo el caserón, sellando la advertencia: la casa no les dejará salir con vida. Clara encuentra, tras una tabla suelta en el piso del ático, un arca de madera con el mismo grabado que el espejo. En su interior, una serie de objetos personales, un mechón de cabello antiguo, un medallón abollado y cartas amarillentas, pertenecieron a Elena, la misteriosa mujer cuyo nombre aparece recurrentemente en el diario. Las cartas narran su búsqueda de la inmortalidad, su desesperación al ver a su hijo sucumbir a una fiebre cruel, y el pacto que forjó al manipular la esencia de su propia carne para invocar a una entidad en el cristal. Mientras Clara lee en voz temblorosa, Rafael percibe reflejos en el metal del medallón que no corresponden al salón que los rodea, sino a un cuarto infantil ornamentado con una cuna vacía y juguetes rotos. Toca el relicario y siente una descarga, destellos de su propio recuerdo traumático. El rostro del amigo que murió ante la cámara se mezclan con las voces angustiadas de Elena, suplicando por salvación. Descubren la procedencia del espejo, forjado por Elena en un ritual de sangre para aprisionar el alma de su hijo. Revelan el vínculo familiar. Clara descubre que su apellido aparece en documentos ancestrales relacionados con la casa, lo que indica que ella es la última heredera de la maldición. Y comprenden el precio exigido. Cada nuevo visitante debe atestiguar a través del espejo su propia muerte para alimentar a la entidad y mantenerla prisionera en el mundo físico. Angustiados, escuchan un susurro procedente de los objetos dentro del arca. «¡Me has liberado!». En el instante en que cierran el cofre, las tablas se encajan solas, encerrándolos en el ático. Abajo, el espejo hace eco del sonido del cristal siendo perforado. Clara siente en el medallón un calor palpitante al compás de su pulso, una cuenta regresiva hacia el fin que el espejo ya les reveló. La casa parece latir con vida propia, expulsando un aire gélido que se condensa en suspiros en los rincones oscuros. Cada pasillo se alarga de forma antinatural, como si la estructura se retorciera para mantenerlos prisioneros. La entidad atrapada en el espejo gana fuerza con cada visión de muerte que devora, y ahora trasciende el cristal para recordarles que no hay escapatoria. Los fenómenos sobrenaturales se multiplican. Paredes gotean un líquido oscuro que huele a hierro, dejando trazas manchadas en el piso de madera. Muebles se reorganizan por sí solos, bloqueando pasadizos que antes parecían libres. Luces titilan con chispas verdosas, proyectando sombras que se mueven independientemente de cualquier cuerpo. Un susurro colectivo se eleva en múltiples voces, recitando fragmentos del diario en una lengua ancestral, y el espejo muestra destellos rápidos de cada fallo. ¿Qué han cometido? El carro que no arrancó, la puerta que se cerró, amplificando cada error como una acusación. Rafael, aún conmocionado por el golpe del primer enfrentamiento, percibe una nueva astilla de espejo enterrada en la madera del suelo. Al levantar el fragmento ve su propio rostro, pero marcado por heridas recientes que aún no existen en su cuerpo. Clara observa horrorizada y comprende que el espejo no solo predice la muerte, distorsiona el presente para convertirla en inevitable. Mientras avanzan por un pasillo que se estrecha a cada paso, intercambian una mirada de desesperación. Rafael susurra que tal vez todo no sea más que una pesadilla horrenda, pero Clara recuerda el latido del medallón en el bolsillo, marcando cada segundo que les queda antes de ser cegados por el destino anunciado. En el clímax del terror, el espejo emitió un brillo carmesí y la presencia maligna rasgó el velo entre los mundos. Una mano cadavérica atravesó el vidrio, extendiendo
expandiéndose para atraparlo todo en el salón. El crujido de los huesos retumbó y un calor sofocante inundó el ambiente. Retrocedieron, conscientes de que la amenaza ahora existía fuera del reflejo, y ningún pasillo cerrado podría contenerla. El caserón se sumió en una oscuridad opresora, eliminando toda noción de tiempo. Clara y Rafael, exhaustos física y emocionalmente, se recostaron contra una pared agrietada, sus corazones aún latiendo con fuerza. La sensación de prisión alcanzó su punto máximo al percatarse de que ni el susurro más inocente los dejaría en paz. Al intentar reunir fuerzas, el medallón latió más rápido, como si marcara los segundos de su vida que se esfumaban. Voces distorsionadas intercambiaban acusaciones, obligándolos a enfrentar culpas antiguas. Clara se sentía responsable por el trauma de su hermano perdido. Rafael revivía la culpa de no haber salvado a su amigo al final. El piso cedía en tramos, crujía como si pisaran huesos enterrados. Fragmentos de espejo emergían de las paredes, reflejando miradas desesperadas de ellos mismos en versiones mutiladas. Clara soltó un grito al ver a Rafael abrazado al pecho, murmurando disculpas al aire vacío, y comprendió que el único consuelo posible estaba en sus dedos temblorosos. Rafael, por su parte, apenas distinguía la realidad cuando el reflejo anunció una versión suya ya muerta, tendida en un lago de sangre viscosa. El calor súbito que invadió el ambiente los hizo implorar lluvia, pero en lugar de agua, gotas de un líquido oscuro comenzaron a caer del techo, goteando al suelo y formando charcos que reflejaban bocas susurrantes. Intercambiaron una mirada de terror, sabiendo que el caserón no solo quería retenerlos, sino devorar sus últimas esperanzas. En el ápice de aquel desespero, Clara sintió la piel hormiguear y en un último esfuerzo intentó arrancarse el medallón del cuello, convencida de que allí residía la clave para romper la maldición. Rafael trató de detenerla, pero las corrientes de aire gélido que emanaban del espejo los separaron, lanzándolos contra las paredes. La luz negra de las velas se intensificó y ambos cayeron de rodillas, entrelazados en la angustia de saber que, antes de morir, enfrentarían el tribunal de sus propias faltas. Clara y Rafael se plantaron frente al espejo hecho añicos, el aire vibrando con una energía densa. Cada fragmento reflejaba no solo sus imágenes distorsionadas, sino recuerdos dolorosos que alimentaban a la entidad. Abandono, culpa y miedo. Sabían que el enfrentamiento no sería solo físico, sino también una batalla de voluntades y heridas emocionales expuestas. Para derrotar a la presencia, descubren en el diario de Elena una instrucción final que combina ritual y redención. Deben reconocer la fuente de su propio sufrimiento y perdonar las faltas del pasado, ofrecer un sacrificio genuino. Clara debe derramar una gota de su sangre en el grabado central del espejo, deshaciendo así el pacto maligno. Y Rafael ha de capturar el momento exacto con su cámara, usando el flash para sellar la brecha entre los mundos. Mientras el resplandor carmesí crecía, la entidad desgarró el velo y adoptó forma humanoide, con brazos alargados y rostro indescriptible. El suelo tembló, las paredes crujieron y voces susurraron súplicas desesperadas. Clara recitó con voz firme las palabras de rendición aprendidas en el diario, cada frase liberándola de un recuerdo amargo de la infancia. Sus manos temblaron al trazar círculos de sangre en el marco. Rafael, tembloroso, alzó la cámara, consciente de que su flash sería a la vez luz y espada. El ser avanzó con un grito que desgarró el silencio, pero en el instante en que Rafael apretó el disparador, el destello retumbó como un trueno. El espejo se hizo pedazos con un clarín de cristal, succionando la forma espectral hacia la misma fisura que había creado. El caserón gimió con cada fragmento que caía, como si liberara un grito atrapado durante siglos. Cuando el polvo se asentó, Clara cayó de rodillas, exhausta, con el medallón partido en dos sobre su regazo.
Rafael corrió a ayudarla, pero ambos percibieron por primera vez la ausencia de la presencia maligna. La oscuridad retrocedió y la luz natural inundó el salón, iluminando los fragmentos desperdigados. Se incorporaron, marcados por cicatrices emocionales y físicas, conscientes de haber salvado sus vidas, pero también de haber pagado un precio irremediable. La libertad de Clara surgía del perdón a sí misma y la de Rafael de la valentía de enfrentar su duelo. Ahora solo quedaba el silencio y la certeza de que algunas memorias nunca desaparecen. Clara y Rafael emergieron en la vereda de tierra bañada por la tenue luz del amanecer, el aire todavía impregnado del olor a fulgor y madera quemada. Tras ellos, el caserón permanecía en absoluto silencio, sus ventanas vacías como cuencas oculares, testigo inmóvil del horror exorcizado. Cada paso parecía arrancar fragmentos de una pesadilla que insistía en aferrarse a sus recuerdos. El espejo se redujo a polvo y fragmentos polvosos, pero el medallón de Elena, partido en dos, vibraba débilmente en el bolsillo de Clara, recordándole que ciertas maldiciones dejan cicatrices indelebles. Las tablas destrozadas del suelo conservaban ecos de susurros antiguos, pero la brecha entre los mundos había sido sellada a cambio de sangre, lágrimas y perdón. Clara enfrenta noches de insomnio, asustada por reflejos fugaces en vitrinas y espejos del hogar. A pesar de ello, retoma su oficio de restauradora, ahora guiada por el deseo de dar nueva vida a objetos marcados por el tiempo y el sufrimiento. Rafael encuentra en el trauma la semilla de un nuevo propósito. Produce un documental sobre fenómenos inexplicables, pero guarda las imágenes del espejo bajo llave, jurando nunca mostrarlas. La cámara, antes instrumento de culpa, se convierte ahora en testigo de las bellezas sutiles del mundo real. El vínculo entre ellos se fortalece. Mensajes codificados y encuentros discretos mantienen viva la alianza forjada en el terror. Comparten la sanación y el peso de los recuerdos, encontrando en el arte y en la amistad el ancla para seguir adelante. En el pueblo vecino, el caserón vacío genera leyendas sobre voces y sombras en las ruinas. Clara y Rafael deciden no desmentir los rumores, reconociendo que el misterio, a veces, es la única protección para que el horror no regrese. El sol se alza en el horizonte, anunciando nuevos comienzos, pero ambos saben que llevan consigo cicatrices emocionales que jamás se borrarán por completo. El camino que se abre ante cada uno se bifurca, pero la historia de aquella noche sigue reflejándoles la fragilidad de la vida y la certeza de que donde un espejo se rompe, otro puede renacer en el silencio de los recuerdos.